Esta es la factura de Azure de este mes. Y este es el gráfico de latencia de tu base de datos un lunes por la mañana. Todo en rojo. La respuesta automática de muchos developers es apretar el botón de Scale Up. Más CPU, más RAM, un tier más alto en la nube. Total, el dinero no es de ellos. Pero meter hardware más grande para solucionar una base de datos mal diseñada no es escalar. Es comprar tiempo. Tiempo muy caro. Metiste 16 GB de RAM al servidor para que tu query ineficiente corra 2 milisegundos más rápido. Microsoft te agradece la donación. Un verdadero arquitecto no soluciona con la tarjeta de crédito lo que puedes solucionar con SQL. Hoy vamos a ver exactamente cómo optimizar tu base de datos multitenant para soportar miles de clientes, sin que explote tu presupuesto y sin pagar ni un dólar extra en la nube. Imagina que construiste un SaaS de inventario. Al principio tienes 10 clientes pequeños. Cada uno registra 50 productos al día. Tu base de datos ni se inmuta. Las consultas vuelan en milisegundos. Pero un día cierras un contrato con un cliente grande. Una distribuidora que mete 1000 registros por hora. De repente los otros 10 clientes empiezan a quejarse de que el sistema está lento. ¿Por qué? Si ellos siguen haciendo exactamente lo mismo de siempre. Bueno, acabas de conocer al enemigo número 1 de las arquitecturas compartidas, el Noisy Neighbor, el vecino ruidoso. Un cliente que acapara los recursos, bloquea los índices, satura el pool de conexiones y los demás pagan las consecuencias sin haber hecho nada malo. Para evitar esto, un arquitecto tiene 3 caminos y tienes que elegir uno antes de tirar la primera línea de código. El primero, Database per Tenant, una base de datos física por cliente, aislamiento total, seguridad máxima. Pero cuando tengas 500 clientes, mantener 500 bases de datos en Azure con sus propias migraciones te va a dar ganas de llorar. El segundo, Schema per Tenant, una base de datos con un esquema aislado por cliente, buen equilibrio entre aislamiento y mantenimiento. Y el tercero, Shared Database, el más común, el que probablemente estás usando en tu startup ahora mismo. Todos los clientes en la misma tabla, diferenciados por una columna, Tenant ID. Metiste un león y 10 gatitos en la misma jaula. Le tiraste un trozo de carne con un where tenant igual a X. Y esperas que jueguen amigablemente. En este tercer escenario es donde vive el Noisy Neighbor. Cuando la tabla compartida llega a millones de filas, un select con un filtro mal optimizado se convierte en un problema para todos tus usuarios al mismo tiempo. No para uno, para todos. Y eso en un SaaS es inaceptable. Bien, tenemos una tabla de productos de nuestro SaaS de inventario, millones de filas, clientes compartiendo el mismo espacio, y esta consulta que parece completamente inofensiva. Tiene un where, tiene filtros, cualquiera pensaría que vuela, y no vuela. Ejecutamos un Spline Analyze con 10 millones de registros y vemos la cruda realidad. El motor de la base de datos está leyendo físicamente cada página del disco, de arriba a abajo, revisando fila por fila hasta encontrar las que coinciden. Una consulta como esta te podría dar hasta 450 milisegundos o hasta 500 milisegundos por consulta. Ahora, multiplica eso por 10 usuarios recurrentes. Tardas más tiempo esperando esa query que lo que va a tardar tu ex en dejarte en visto. Y eso ya es decir mucho. El error clásico cuando alguien detecta esto es crear un índice solo para Tenant ID y otro índice separado para Status. El motor de SQL tiene que elegir uno de los dos. Aplica ese filtro primero, luego va al disco y busca el resto. No es eficiente, sigue siendo lento. Ahora, una posible solución es usar un índice compuesto, un solo índice que cubra las dos columnas, en el orden correcto. Primero la columna con mayor selectividad, Tenant ID, luego la siguiente, Status, y volvemos a ejecutar el Spline Analyze. Fíjate, el Sequence Scan desapareció. Ahora tenemos un Index Scan. La base de datos fue directo al árbol B del índice, encontró las posiciones exactas en memoria y registró los datos. De unos 500 o 400 o 600 milisegundos, pasamos a unos 4, 3 o hasta 10 milisegundos.
Ahora bien, los índices compuestos son fantásticos, pero tienen un costo oculto que muchos desarrolladores seniors olvidan por completo: la escritura. Cada vez que haces un insert, un update o un delete en tu tabla de productos, el motor de la base de datos no solo guarda el registro, tiene que detenerse, buscar y reorganizar físicamente el árbol B de tus índices en el disco. Por ejemplo, si llenas tu tabla con 20 índices para optimizar cada maldito select posible, vas a destruir por completo el rendimiento de tus escrituras. Un verdadero arquitecto sabe cuándo el índice ya no es suficiente y cuándo es hora de cambiar la estrategia de infraestructura. Cuando tu base de datos multitenant sigue sufriendo a pesar de estar bien indexada, el siguiente paso no es comprar más RAM, es implementar las read réplicas o sharding. Las réplicas consisten en duplicar tu base de datos. Dejas una instancia exclusivamente para escribir datos, como registrar inventario o procesar facturas, y creas copias que solo sirven para leer, como alimentar los dashboards o reportes pesados de tus usuarios. Pero ¿qué pasa si el volumen de datos de tus clientes gigantes es tan masivo que una sola máquina no aguanta ni las escrituras? Bueno, ahí aplicas sharding. Rompes la base de datos de forma horizontal. Los clientes del 1 al 100 van al servidor A. El cliente gigante se va solito a su propio servidor B. Básicamente le compraste su propia casa al vecino ruidoso, para que rompa las bocinas allá y deje en paz a los demás inquilinos. El truco técnico aquí es que tu backend sea lo suficientemente inteligente para interceptar las peticiones, leer el tenant ID directamente del token y cambiar la conexión string dinámicamente en milisegundos hacia el servidor correcto. Ahora, todo lo que acabamos de hablar sobre los índices, árboles y planes de ejecución no sirve absolutamente para nada si dejas que tu ORM escriba el SQL por ti en modo piloto automático sin supervisión. Da igual el ecosistema en que programes: C# con Entity Framework Core, Python con Django o con FastAPI, o Node.js con Prisma. El pecado universal de los ORMs es que hacen que escribir una consulta destructiva sea ridículamente fácil. Un ejemplo clásico: en problema n+1. Imaginas que tienes que hacer una consulta para traer las 10 rutas de despacho de la tabla rutas. Hasta ahí todo bien, pero luego dentro de un bucle for each o un bucle for, accedes a la propiedad del cliente asignado a esa ruta para mostrar su nombre. Felicidades, tu backend no hizo una sola consulta a la base de datos, hizo 101 consultas individuales en un milisegundo. Saturaste el pool de conexiones porque se te olvidó meter un include en .NET, por ejemplo, un select relate en Django o un include en Prisma. Tu código está haciendo más viaje de ida y vuelta a la base de datos que un taxi. El procesador está pidiendo auxilio a gritos y tú subiendo fotos de tu café a LinkedIn. Ahora, el segundo error garrafal es el overfishing. Hacer un contest.rutas.toListAssign, estás trayendo las 40 columnas de la tabla a la memoria del servidor, incluyendo IDs, auditorías y hashes redundantes, cuando para la pantalla de tu SaaS de inventario solo necesitabas dos simples strings, el código de la ruta y la descripción. Si no usas proyecciones, estás ahogando el ancho de banda de tu red, transportando basura. Así que suscríbete al canal, y si te gustó este video, déjame tu like, y ponte a arreglar ese n+1 que tienes en producción antes de que tu jefe se entere. Así que, a codear, se ha dicho.